Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Proverbios capítulo 14, versículo 17. Proverbios capítulo 14, versículo 17. Daremos una pausa a los temas que estamos hablando de escatología y hoy estaremos hablando sobre algo práctico que está pasando entre nosotros. Proverbios capítulo 14, versículo 17 y el tema es el enojo. ¿Cuántos enojones tenemos aquí? No sé cuántos haya también en línea, espero y que tal vez haya otro grupo también grande, ¿verdad? Que tal vez tenga problemas con ello, pero ¿sabe qué? Que siempre la palabra nos va a hablar de una manera personal, de una manera directa. ¿Sabe para qué? Dios nos la dio por muchas razones, pero una de ellas es para dirigir nuestra vida. Para, como dijo Pablo, quiero que sean semejantes a Jesús. En inglés me encanta esa palabra, Christ-like. No hay una palabra que quieras tú transformarla igualito, no como, bueno, si sería una, sería como Cristo, sí, ¿verdad? Pero Christ-like me gusta más en inglés y es lo que el Señor quiere, por eso nos deja su palabra. Es como un cuchillo rebanando así la cáscara tal vez de un melón y usted se come el meloncito. Ese es el punto, de sacar todo aquello que no funciona, no sirve en nuestra vida, para sacar lo mejor de nosotros. El enojo, ese es el tema que estaremos compartiendo hoy. Dice Proverbios 14, 17, la primera parte del texto: el que fácilmente se enoja hará locuras. Oh, no solamente locuras, pastor, travesuras y otras cosas también, pero el que fácilmente, fíjese nomás, porque hay personas que tienen dominio propio, otros tienen el demonio propio y por eso hacen locuras, ¿verdad? Pero el dominio propio nos ayuda a, no que fácilmente yo me enoje, el que fácilmente se enoja hará locuras. Padre Celestial, pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, podamos entender algunos principios, Señor, aplicarlos a nuestra vida, empezando de este púlpito, Señor, para gloria de tu nombre, para ser una iglesia santa, una iglesia sin mancha, Señor, sin arruga, de tal manera, Señor, que cuando la gente nos vea, puedan decir, estos han estado con Jesús. Te lo rogamos y pedimos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, primero fue un gato. Voló por los aires desde el 5º piso en el estado de Nueva York. Al caer al suelo no le valieron para nada las 7 vidas que dicen, o son 9. No recuerdo cuántas vidas son los que le dicen que tienen los gatos. Las perdió todas en un solo golpe. Después del gato fue un perro el que salió volando por la ventana, voló por los aires por ese mismo balcón de ese mismo apartamento y también murió al pegar en el pavimento. El próximo al salir, fue lo que se oyó ahí, una voz: el próximo en salir volando será uno de ustedes. Se oyó la voz de una mujer llena de coraje, llena de rabia, y su nombre es Jessica Sánchez, una madre de 3 niños, mujer iracunda, mujer frustrada, fastidiada por las necesidades tal vez y por la pobreza. Cuando su esposo Tomás dormía profundamente, tristemente tomó a una de sus hijas, y ¿qué es lo que hace ella? De 2 años esta niña, y la arrojó por la ventana hacia el mismo pavimento, o fue y cayó en ese cemento, hacia la misma muerte, tristemente. ¿Todo por qué? Por un arranque de coraje. Las emociones o nos hacen feliz o nos hacen infelices. Tú eres el quien las controla, tú eres quien tiene el dominio sobre ellas. Jessica Sánchez había ido acumulando, como quien dice, ira y coraje y despecho por muchos años. Lo pequeño del apartamento donde ella vivía, tal vez también el escaso salario de su esposo, el calor insoportable en ese edificio donde no había calefacción o acondicionado, y también aparte los continuos problemas, las continuas discusiones y falta de comunicación provocaban no solamente a ella estos problemas o su coraje, sino también sus 3 niños. Fueron, como quien dice, aparte le fueron dando más pólvora a sus emociones en ese psiquis de esa mujer que llegó a tomar tristemente esa decisión. Cuando
la ira enceguece o ciega la razón, yo creo que es entonces cuando esa locura domina a esa persona y puede hacer cosas que ni tú te imaginas, que al final en las noticias, ¿qué es lo que dicen? Parecía ser muy buena esa persona, y es la realidad. Pero ¿sabe qué? La ira es una pasión o emoción natural del alma humana que Dios nos dio. Dios nos dio las emociones, pero hay que dominarla, no ella a nosotros, porque la ira, creo yo que la ira descontrolada y desenfrenada, yo creo que es como un montón de serpientes dentro de una cuna donde está un bebé y de repente le van a picar. Creo que es de esa manera, tarde o temprano, esas serpientes, ese coraje, ese enojo va a hacer daño a nuestra vida. El hecho horrible que cometió esta jovencita, Jessica Sánchez, no fue cuestión del momento. En realidad, se debió a algo que se venía produciendo desde hace mucho tiempo atrás, desde tal vez la primera frustración que ella llevó a cabo con su esposo años atrás, el primer disgusto tal vez de su vida matrimonial. Y escuche esto que le voy a decir, el enojo es repentino. El enojo es repentino, pero su combustible es acumulado. ¿Sí escuchó eso? El enojo es repentino, pero su combustible es acumulado, que de a poquito, como dice, le vamos echando al saco. Y llega el punto donde ya no aguantamos más y reventamos en ira o en coraje. Es como el estallido del combustible ahí acumulado en nuestra vida, en esa bodega de nuestro corazón que de repente nomás ¡pum!, explota. Y quién sabe, con tanta partícula que salta, no sabemos a quién hará daño. Cuando una persona llega a ser cristiana, que ha entregado su vida a Jesús, su conducta y sobre todo sus actitudes, sus personalidades deben pasar por ciertos cambios, ciertas modificaciones, y uno de esos cambios tiene que ser con el temperamento. Porque a veces decimos, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. A lo mejor podemos ser llenos en nuestra manera de hablar, o en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de servir a otros, o en nuestra manera de dar, pero estamos llenos del Espíritu Santo en nuestra en nuestro temperamento. ¿Estaremos llenos ahí? Un cristiano debe de reaccionar de una manera cristiana, de una manera humilde, y no dejarnos llevar por la carne, o al final de cuentas perdemos el control. Entonces los consejeros cristianos nos han dicho que un promedio de 50% de la gente que acude a ellos, a la consejería, tiene problemas con el manejo de su ira, con el manejo de sus temperamentos. ¿Y sabe qué es lo que puede causar esta ira, este coraje, este enojo en las personas? Puede destruir la comunicación entre tu matrimonio. Puede también romper tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus amigos, arruinar tanto el gozo de tantas personas que les afecta hasta en su salud, que dice, oye, de tanto coraje que hizo le salieron piedras, cálculos en el riñón. Imagínese. Así que lamentablemente la gente tiende a justificarse esas iras, esos arranques. Así soy yo, así nací y nadie me va a cambiar. Yo nací chicharra y muero cantando. ¿Verdad? Muchas veces lo justificamos de esa manera, en vez de aceptar nuestra responsabilidad, en vez de aceptar nuestro compromiso en actuar de una manera debida. Pero sea lo que sea, yo creo que todos luchamos en algún grado con el enojo o con la ira en nuestra vida. ¿Qué es el enojo? Pues el enojo. ¿Verdad? El enojo es una emoción que produce sentimientos de desagrado, molestia, indignación. Como resultado da una amenaza verdadera o imaginada también, un insulto, frustración, una injusticia hacia mí mismo, hacia otros o otra persona que usted estima, y nos enojamos, ¿verdad? Una emoción que es dada o regalada por Dios. Usted dele gracias a Dios por sus emociones. Usted imagínese, ve a las personas que dicen resecos. Ay, cásate, ¿no? Como que no hay mucho efecto, mucha emoción ahí. Yo creo que una persona no es completa cuando revela o enseña sus emociones. Las emociones son buenas,
Dios nos las dio. Entonces, pero así como es una emoción, también creo yo que el enojo es una decisión. Sí, es una emoción, pero también es una decisión. Yo decido enojarme o no enojarme. Y sí, es fácil enojarse, pero lo que cuesta es controlarse. Es fácil enojarse, sí, pero lo que no es fácil es controlarse. ¿No es así? Así que tenemos que controlar el enojo antes de que el enojo nos controle a nosotros, porque creo que en ocasiones tal vez nos da el síndrome del profesor Girafales. Ta, 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 ta. No sé si a usted le ha pasado eso, a lo mejor usted es un santo, a lo mejor, ¿verdad? Pero bueno, una ocasión una pareja estaban ahí discutiendo como pareja o como matrimonio, y la hija le habla a su mamá, le dice: mami, mami, ¿sabes qué? Volví a discutir con mi marido, y ¿sabes qué? Para castigarlo me voy a ir a vivir para allá, para tu casa. Y la mamá le dice: ay, mi amor, eso no va a servir de nada, mijita. Si de verdad quieres castigarlo, mejor yo me voy para tu casa. Así que el enojo va a causar muchas cosas y ciertas decisiones en nuestra vida. Y hay dos cosas, quiero que sepa esto, que le molestan a una mujer enojada. En primer lugar, que le preguntes por qué estás enojada. Y segundo, que esté enojada y que no le preguntes. Así que aténgase, ¿verdad? Así que le voy a hacer una pregunta. ¿Quién se enoja? Bueno, no sé, está bien raro predicar una cámara. Hay algunas personas aquí, pero son pocas, ¿verdad? Pero es bien raro como, ¿y qué esto? Y no hay quien diga amén y gloria a Dios. Y sí, pastor. No, ya no, ¿verdad? Entonces, como que falta ese contacto, ¿verdad? Esa conexión, pero entendemos, ¿verdad? Pero si usted ahí en casita, usted es una de las personas que se enojan, que se molesta, que con el hecho de que te hagan así, ya. ¿Usted es ese tipo de persona o no? Que te dicen algo que no te gustó y ¡pum!, te enciendes. Y ya no estás pensando lo que te están diciendo. Ya nomás estás pensando qué le voy a decir. Estás a la defensa para que le cale también. Porque hay personas que no escuchan. No están procesando cómo me voy a defender y qué le voy a decir para picarle también, ¿verdad? Y creo que ese es otro de los problemas del enojo, ¿verdad? Pero yo creo que todos en alguna otra forma nos enojamos. Si Jesús se enojó, continuamos nosotros. Ahora, ¿es pecado enojarse? Usted se ha hecho esa pregunta. ¿Es pecado enojarse? ¿Sí o no? Para mí, yo puedo estar equivocado, pero para mí creo que no. El enojo no es pecado. La ira no siempre es pecado. Yo creo que hay un tipo de ira que la Biblia aprueba, que da el sí, que podemos llamarle en un sentido justa indignación o justo enojo. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios está irado, que Dios está enojado. Y dice la palabra en Salmo capítulo 7, versículo 11, dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, dice, todos los días. ¿Quién es el impío? Aquel que dice: yo no tengo nada que ver con Cristo, yo no creo en Él, yo no vivo para Él, yo soy ateo, soy de tal religión y yo no lo sirvo. Usted es un impío. Y dice Dios que Él está enojado en contra de ese tipo de personas. También dice en Marcos 3:5, entonces mirándolos alrededor, o sea, aquí Jesús mirando a las personas, mirándolos alrededor, dice con enojo. ¿Quién? Jesús los estaba viendo con enojo. A los que estaban ahí reunidos, dice, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre como de adrede: extiende tu mano. Dice, y él le extendió y la mano le fue restaurada. Qué interesante es esta historia. Aunque Dios, o sea, Jesús aquí se enojó, yo creo que si usted lee todo el contexto de Dios, la ira no es una característica dominante de la personalidad de Dios. Dios es bien enojón. No, a lo mejor usted o a mí me conocen: oye, este es bien corajudo, le dicen el chile porque no, hombre, se pone bien picudo, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios no es enojón. Esa no es su característica dominante de su personalidad. Dice la palabra que sí, su personalidad es amor. Y eso es lo que domina, sobre todo en la persona de Dios.
Pero cuando se enoja, siempre es una razón justificada. Y aparte, y aunque no lo sea, Él es Dios. Los humanos, la tierra, todo es de Él y Él puede hacer lo que bien le plazca con todo. Pero ¿sabe qué? Por una razón sí, justificada, pero Él controla perfectamente su ira. Él no está allá en el trono como, oye, lo que hicieron y ¡paz! ¡Quítate, deja Gabriel aquí! Y, ¡paz! O sea, Él no hace esto, quita y aventando ahí los ángeles para allá. Y no, Él no es de esa manera como nosotros. Por ejemplo, dice Éxodo capítulo 34, versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, ¿verdad? Proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. También dice en Isaías 48, 9, por amor de mi nombre, fíjese, por amor de mi nombre, no por ti, no, fíjese nomás, por amor de mi nombre, dice Dios, diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Porque Él sabe, si yo lo dejo, no le doy lo que realmente se merece, va a estar agradecido. Y gloria a ti, Señor, gracias porque no me castigaste como debías. Es lo que está diciendo aquí. Por amor de mi nombre, dice, deferiré mi ira, como la voy a cancelar, la voy a quitar. ¿Por qué? Por amor a mí mismo, pero pensando en tu bien. Y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Así que la característica de Dios, Él es amor, Él es compasivo. Él es un Dios bueno, es un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Pero ¿sabe qué? Cuando Él se enoja, es por una razón muy justificada. Ahora vamos a ver un ejemplo también. A los cristianos en la Biblia, ¿se les permite estar airados? Sí. ¿Y quién escribió la carta? Si vemos los Efesios, fue Pablo. Y vemos en la escritura en Efesios 4:26, dice, airaos. Mira nomás Pablo dándome una recomendación como, enójate, airaos. Pero ¿qué dijo? ¿Qué dice después? Pero no pequéis. Entonces yo creo que los de Efesios eran como los de La Joya, eran bien enojones. Raza, ya escuché y testimonio de lo que está pasando entre ustedes. Oye, no aguanta nada, tienen la mecha muy corta ustedes. Y que, airaos, sí, pero no pequen. Airaos, pero no pequéis. Y fíjese lo que sigue. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Miren nomás. Si yo me enojé tal día, ¿verdad? Tal hora. Dice que no pase ni un día, que cuando salga el sol en la mañana, te pegue el sol y tú todavía estés enojado, enojada con tu esposa, con mi mamá, con mi tío, con mi sobrina, con el pastor, con el compadre, el vecino. Dice que no se ponga el sol. Dice, no, trata de arreglarlo lo más rápido que tú puedas. Es lo que dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, el enojo, la ira no es pecado, pero si no lo controlo, puede llevarme a pecar. Puede llevarme a maldecir, a golpear, a herir, con palabras fuertes tal vez a una persona. Entonces, todo depende. Airarse no es pecado, pero ¿qué hago con él? Es lo que hace la diferencia. Entonces, quiero que escuche esto. La ira es la más violenta de las emociones humanas. Todos tenemos emociones. ¿Alguien puede decirme, pues tenemos la emoción de... A ver, usted puede decirle ahí en su casita, ¿qué emociones tenemos? O a que los que están aquí, ¿quién puede decirme, pastor, yo creo que la emoción de... Y alguien me la puede mencionar mientras me echo aquí un cafecito. Odio es una emoción, sí. Un sentimiento. ¿Qué más? Tristeza. Bueno, angustia. Porque hay una gran diferencia entre emoción y sentimiento. Por ejemplo, yo puedo estar aquí y está una persona por ahí cerquita de mí y yo por jugar con la persona y le pico las costillas. ¡Ay! Y le doy la emoción, ¿verdad? Y lo hago la segunda vez. ¡Ay! Y la tercera. Y al rato se va como, ¿qué quiere? Ya no va a ser va a ser un sentimiento como que ya no, párale. Entonces todo depende, se va convirtiendo de una emoción a un sentimiento. Pero yo creo que la ira, si es una emoción, es el temperamento en sí,
pero yo creo que es la más violenta de las emociones humanas, debido a que involucra sentimientos también. Aunque es una emoción, está conectada con sentimientos. Entonces, tan fuerte la ira está. ¿Por qué razón te dirá, bro? ¿Por qué es que es la más fuerte? Porque es la que está más cerquita del pecado. La emoción de la ira, del enojo, es la que está más cerquita del pecado. La Biblia, si usted la lee, no dice, sé bueno y no peques, porque acá dice, airaos, pero no pequéis. Acá cuando es sobre el amor, no dice, amaos, pero no pequéis, ¿verdad? O no dice, como quien dice, sé bueno y no peques, porque la bondad y el amor están un poquito más lejos del pecado. Usted ve a una persona que hace bien, difícilmente va a hacer mal o a hacer daño, pero el enojo es otra cosa. Pero cuando estamos enojados, estamos en peligro de pecar, porque está al 100, ¿quién? La carne. Es la carne la que está dominando ahí. Entonces la carne, pues no se espera nada bueno de ella. Vea Gálatas y nos damos cuenta. Entonces en el Nuevo Testamento se usan dos palabras griegas para la palabra ira. Por un lado significa pasión o energía, y por el otro lado significa agitado o hirviendo, ¿verdad? Bíblicamente. Ahora, la ira es una energía, bíblicamente hablando de ella, o emoción dada por Dios, dada con la intención de motivarnos o ayudarnos a resolver nuestros problemas o alcanzar nuestros propósitos. Usted ha visto personas que están todas agüitadas y que no sé qué y para allá, y de repente, oye, pero ¿por qué no vas a estudiar? No, pues que y que no tengo dinero, no tengo ganas. Y usted le empieza a dar motivación y ¿qué hace? Oh, sí, ahora ¿sabes qué? Ahora sí voy a poner todas las pilas y le voy a dar con ganas. Entonces usted le enciende la chispa, ¿verdad? De ese coraje de darle. Pero ¿sabe qué? Vamos a ver ejemplos de la ira sana. Por ejemplo, hay ejemplos buenos de ira bíblica que incluyen la confrontación de Pablo con Pedro. ¿Se recuerda esa historia de ellos por su mal ejemplo que Pedro estaba dando? Y se encuentra en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al versículo 14, que Pedro aquí estaba actuando como un hipócrita. Oye, tú eres cristiano, no eres judío. ¿Por qué estás motivando a ellos a actuar como judíos, siendo que ya son cristianos? O que hagan prácticas judías y ya son cristianos. Y se enojó y se molestó Pablo y dice, y le resistí cara a cara y casi le quise dar una bofetada, ¿verdad? Pero él estaba en contra de lo que él estaba practicando ahí. Era una ira santa en un sentido, como un celo, como dice la palabra. Eso no es correcto, no debes estar haciendo eso. No tiene nada de malo que tú te molestes y confrontes a una persona. También otro ejemplo es David. Él estaba disgustado al escuchar al profeta Natán compartirle una injusticia, aunque él todavía no sabía de qué era el detalle. Segundo de Samuel capítulo 12, lo vemos ahí. No, ese hombre debe de morir porque no es justo, que era la única que tenía y se la quitaron, y no, sabiendo que era, no sabía que era él, ¿verdad? Pero era una ira santa, como, hey, quiero justicia, quiero que a esa persona se le ponga en su lugar, ¿verdad? Y otro ejemplo es Sansón. En Jueces capítulo 14, versículo 19 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y fíjese lo que sucede, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Miren nomás. Dice, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Esa palabra enojo, a lo que vemos aquí, airarse o estar airado o enojado, ese verbo aparece un promedio de 92 veces en la palabra de nuestro Dios. Entonces, ese enojo es como aquel de Jonás. ¿Usted recuerda de Jonás capítulo 4, versículo 1? Que realmente uno puede traducirlo a fervor para el trabajo, fervor para el servicio, o tener como celo por la obra. Y fíjese lo que dice también Nehemías 3:20. Después de él, Baruc, hijo de Sabai, con todo fervor
Esa es la palabra que está usando acá Sansón y la que está usando también Jonás, que ahorita veremos algo de ello. Con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Entonces era un celo, un coraje, una pasión que lo voy a lograr y lo voy a hacer y nadie me va a detener. No es un celo malo, ¿verdad? Otro ejemplo también es Jesús airado por la manera que algunos judíos habían corrompido, como quien dice, la adoración en el templo de Dios, allí en Jerusalén, estafando a la gente. Y eso se encuentra en Juan capítulo 2, del 13 al 18. Ahora, si usted ve estos ejemplos, note que ninguno, escuche esto, ninguno de estos ejemplos de ira, a lo que vemos, involucró, porque es que era una ira buena. Bueno, evalúese. Porque vemos aquí en estos ejemplos de ira que involucró, fíjese, la autodefensa. En segundo lugar, aquí no hubo nada de maldecir a otros o herir a otros, pero también sí la defensa y la justicia para otros, pero sobre todo corrigiendo acciones inapropiadas. Ese es el punto aquí de esta ira o ese coraje, ese fervor que ellos sentían. Entonces usted tiene que evaluar, bueno, ¿qué produjo mi coraje? ¿Qué produjo mi enojo? ¿Heriste a alguien? ¿Fuiste injusto con alguien? ¿Provocaste daño a alguien? Pues no creo que haya sido una ira muy sana, ¿verdad? Entonces es muy diferente usar la energía generada por la ira para atacar el problema en sí y usar la energía para atacar la persona. Creo que es muy diferente, o atacar el problema o atacar la persona. Y creo que es donde está el problema, que en vez de atacar el problema, ¿qué es lo que hacemos? Atacamos la persona, pero es que tú y esto, pero no, vamos a ver qué pasó. Mira, pasó esto, vamos a platicar y vamos a resolverlo. Ahora, no sé si usted ha visto uno de esos memes que andan rondando por ahí, que dice: ay, ¿cuándo se va a acabar la cuarentena? Digo, porque ya me peleé con todos. No sé si usted lo ha visto, ¿verdad? Con diferentes monitos por ahí, pero ¿sabía usted que en estos días de encerramiento, de clausura, como quien dice, ha habido mucha violencia doméstica? Ha habido mucha violencia entre matrimonios, entre los hijos, entre familia, tristemente. ¿Y sabe qué? Mucho se debe a no saber controlar nuestro enojo y nuestra ira, que estallamos de ira y sin querer decimos algo que no debimos de haber dicho porque me está controlando mi coraje, mi ira, y un montón de strings, de hilos que están conectados a tantas cosas que no los hemos cortado y ahí los traemos encima todavía arrastrando. Ahora después veremos algo de esto, pero en realidad yo creo que sí podemos controlar nuestra ira, pero no queremos. Tú puedes venir en el auto con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos en el carro discutiendo y grite y grite y lo entra. Dios le bendiga, pastor, ¿cómo está? ¿Verdad? Entran tan feliz. Wow, ¿no? ¿Tendrá algo de magia la iglesia, las puertas o qué? No, es por ética y por respeto, ¿verdad? Eso significa que sí puedes controlar tu ira. Puedes estar discutiendo ahí con tu esposa y ahora el jefe, oiga, señor, ¿puede venir a trabajar 3 horas más extra? Claro que sí, patrón, ahí estoy. Y sí lo puedes controlar, pero no quieres. Es que no puedo no, sí puedes. Que venga otra persona a tu casa como te... Ay. Cambia la situación. Pero bueno, puedes estar peleando con él, con tu esposa, con tus hijos. Llega una persona que no es parte de tu casa, ¿sigues igual? Te dicen, no. Bueno, entonces sí puedes controlarlo, pero no quieres o no te conviene. Ahora, ¿qué le hace enojar a usted? ¿Cuál es ese botoncito rojo que dice no tocar? Pero alguien viene y ¡pic! Y lo toca y usted sale humo por las orejas. ¿Usted le ha pasado eso? Que parece que comió chile. El profeta Jonás se puso muy furioso cuando Dios... ¿Por qué se enojó Jonás? ¿Cuál fue el punto de Jonás de enojarse? Fue por varias razones, pero una de ellas que resalta la historia, ¿sabe qué es? Dios, nosotros somos los profetas. Tú me estableciste como profeta. Tú siempre me dices, ve y dile a Israel que ha pecado y que se vuelva a mí. Pero ahora no fue a Israel, fue a un pueblo gentil. No es justo, ¿verdad?
Y segundo, aparte que es gentil, fíjate lo que son y fíjate lo que hacen. Ahora, ¿los vas a perdonar? ¿No has escuchado lo que han hecho? Él estaba enojado. No, mira los tuyos también, los que Dios te... Porque hay gente que dice, por culpa de Adán, todos somos pecadores y causa de él, muchos se van a ir al infierno. Pero fíjese, es injusto eso, ¿verdad? Que me inculpen a mí de un pecado que yo no hice. Pero también es injusto que Cristo Jesús te perdone todos tus pecados a ti también. ¿No crees tú? Así que vemos aquí la historia en Jonás 4:1. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué? ¿Cómo vas a perdonarlos? Y dice el 2, y oró a Jehová. Y eso es lo bueno, que aunque usted esté enojado, usted como quiera ore a Dios. Estoy sentido, yo voy a orar. No puedo hablarle a mi esposa, usted como quiera ore. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis. Fíjese nomás, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Miren nomás qué bueno es nuestro Dios. Y dice el 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Hasta ese grado, miren nomás, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Ya imagino la voz de Dios ahí, me quiero morir, Dios. ¿Haces bien tú en enojarte tanto? Como... Pero bueno, y dice el 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella en la sombra, hizo como un techito, un jacalito, como decían en el rancho, hasta hacer qué acontecería en la ciudad. Como él estaba ahí comiendo palomitas, como una película así de tipo apocalipsis, como, ¿dónde está el fuego? Comí palomitas ahí comiendo una coca, ¿verdad? Esperando a ver qué es lo que acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su... Hasta eso, como estás tratando a Dios y te está reclamándole a Dios, y tú a Dios viene y te da sombra, para que usted vea el amor y la paciencia de Dios. Y dice, y le librase de su malestar. Imagínense todavía Dios chiflándolo todavía. Dice que le librará de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Para aquellos que no creen que Dios hace las cosas, ¿verdad? Así como preparó la ballena para también le preparó el gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Fíjense nomás, así Dios lo hizo, ¿verdad? Al gran pez, al gusanito y a este vientito también. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Era delicado el hombre y deseaba la muerte, diciendo, porque usted piensa que los calores son de ahorita, no, también estaban en los tiempos de Jonás. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Otra vez, tranquilo Dios. Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Imagínense. Y dice el 10, y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en un espacio de otra noche pereció? Y fíjese lo interesante, lo que Dios le quiere enseñar a Jonás. Fíjese nomás, usted cada vez que ande por donde quiera, vea las circunstancias, vea lo que está pasando a su alrededor. Siempre hay una enseñanza de parte de Dios. Aunque sea algo tan pequeño, Dios te está hablando a través de eso también. Y fíjese, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, McAllen, o que fíjese nomás, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Fíjese nomás. Wow. Dios preocupado por las almas de miles de personas que iban al infierno. Y vemos aquí a Jonás preocupado porque se secó la calabacera.
En vez de haber sentido compasión por aquellos pecadores arrepentidos que se habían arrepentido. Hasta los animales entraron en ayuno. Imagínense. Y muchas personas, yo creo, que han juzgado y han condenado a Jonás por lo que él estaba ahí haciendo y cómo estaba actuando en contra de Dios. ¿No le ha pasado eso a usted en alguna ocasión? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permitiste esto? ¿Y por qué, Dios, tú provocaste esto? Y empezamos a culparlo de tantas cosas. Dios es soberano. Dios está en control. Pero fíjese lo interesante aquí. Dios preocupado por las personas que están muriendo por el COVID y se están yendo al infierno, y nosotros enojados porque no podemos comer libremente en un restaurante, que no podemos ir libremente al mall a comprar, o a la pulga, ¿verdad? O hacer una carne asada ahí como la familia, o que no podemos estar aquí juntos en la iglesia. Estamos en la misma condición que Jonás, en la misma. Tal vez sea la circunstancia muy diferente, ¿verdad? Pero es lo mismo. Las almas se están perdiendo y nosotros molestos por un detalle. ¿Sí o no? Es la realidad. Yo creo que siempre les he enseñado, y ojalá y ya la sepan, esta frase que tanto se las he dicho. Yo no soy responsable de la cara que tengo, pero sí soy responsable de la cara que pongo. ¿Verdad que sí? Esa cara que yo tengo, Dios me la dio. Hermoso y chulo, guapo el hombre. Bueno, eso me lo digo yo solo, ¿verdad? Pero cómo yo la reacciono es muy diferente. Está conectada en mi corazón. Y como yo refleje mi cara, está hablando lo que hay en mi corazón. Dicen que el rostro es el espejo del alma, que es el reflejo de nuestro corazón. Entonces yo creo que es muy diferente dar una manzana a dar un manzanazo. ¿Verdad que sí? Es muy diferente. Entonces todo depende de qué actitud y qué corazón tenga yo. Ahora, yo no soy responsable de lo que me hagan otros. Yo no soy responsable de ello, pero ¿sabe qué? Pero sí soy responsable de la decisión o la actitud o el temperamento que yo tomo. Eso sí soy responsable. Así que algunos ejemplos de la Biblia donde hombres se han enojado, pues lo veremos la siguiente semana. Y uno de ellos le invito para que lea la historia. Está muy interesante, la historia de Caín y Abel. Fíjese nomás, el primer hombre que descubrió el poder destructivo de la ira. Caín, el primer hombre que, como dicen por ahí, mató a la cuarta parte de la población del mundo. Pues eran 4, ¿verdad? Y mató a uno, pues quedaron 3, la tercera, ¿verdad? Qué triste. Así que lo voy a invitar para que cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Y tal vez hoy en esta tarde, en esta noche, el enojo esté controlando tu vida. Tal vez por lo que te ha hecho tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu jefe en tu trabajo, algún amigo, alguna persona que ni conoces. Tal vez te ha causado cierto daño y traes cierto coraje, cierto enojo, cierto resentimiento ahí en tu corazón. ¿Sabes qué es lo interesante en esto? ¿Qué decisión tú vas a tomar en esto? ¿Cuál va a ser tu reacción frente a esta situación? Y es lo que está buscando Dios contigo. Señor, ¿qué decisión yo debo de tomar? ¿Qué actitud, qué temperamento yo debo de tomar frente a esta situación? Ese es el punto de ser controlados por el Espíritu Santo. Así que en esta tarde quiero invitarte para que tú puedas tomar la mejor decisión. Hemos aprendido que enojarse no es malo, pero qué hagas con tu enojo depende mucho. Así que te invito para que cierres tus ojos. Si tú estás teniendo problemas de enojo, encomienda al Señor tu enojo. Pon en las manos de Él tu enojo para que Él te enseñe cómo controlarlo, cómo guiarlo y cómo canalizarlo en tu vida, para bendecir tu vida, no para destruir la vida de otros o tu propia vida, sino para que el Señor te enseñe a dominarlo. Que seas tú quien lo domine y no que el enojo te domine a ti. Así que vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Y pedimos, Señor, que hoy en este día podamos seguir aprendiendo sobre este tema, Señor, para aplicarlo a nuestra vida, Señor, y saber controlar, Señor, estas emociones, sentimientos, intemperamentos
que pueden llevarnos al pecado, Señor. Así que bendice tu iglesia, Señor, sé con ellos, que cada vez, Señor, que ahora quiera levantar una mano de enojo, Señor, contra una persona, que puedan ser controlados por tu Espíritu Santo, Señor. Cada vez que quieran empujar, Señor, a una persona por coraje también, pedimos que, Señor, puedan ser dominados, que quieran patear, Señor, decir algo que no deban de decir, pedimos, Señor, para que puedan tener dominio propio, Señor. Así que, Señor, rogamos y pedimos que podamos ser como tú, Señor. Tu palabra nos enseña: amaos los unos a los otros, no armaos los unos contra los otros. Así que rogamos, Señor, para que podamos ser sabios, ser cristianos y actuar como cristianos, sobre todo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y ayúdanos a dominar, Señor, esta emoción en nuestra vida que la has puesto por muchas razones, Señor, en nuestra vida. Gracias te damos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones.